¿Qué tal, hermanos y hermanas? Les saludo con mucho gusto, su hermano Jesús Alonso Inda Velázquez, desde México. Estamos aquí una vez más tratando el tema de los no whys. El no why, el artículo por el cual podemos conocer el contexto histórico de muchas cosas. Y ahora en Ven Sígueme, como estamos viendo la historia de la iglesia, o en otras palabras, doctrina y convenios, cuando lo vemos desde su cronología podemos entender muchas cosas de cómo es que se dieron cada revelación. Y ahora sí, como dice, el contexto por el cual la iglesia se fueron dando ciertos temas o acontecimientos, mejor dicho, con respecto a cada tema de la iglesia. En esta ocasión vamos a analizar la siguiente pregunta: ¿por qué los santos de los últimos días pagan un diezmo? Obviamente, cuando tratamos el tema del diezmo o el dinero dentro de la iglesia, y hablando generalmente, cuando hablamos del diezmo o de las donaciones que hacen las personas a una iglesia, muchas personas pues obviamente tienen diferentes puntos de vista y formas de ver el tema. Para muchos el tema de los diezmos o de las limosnas o de las donaciones de los miembros fieles lo ven como una forma en la cual la religión es un negocio. Y para otros podemos hablar de cómo es que el diezmo es una forma de mantenernos fieles a los convenios que hemos hecho. Y en base a muchas escrituras hablar sobre cómo es que el Dios nos bendice, porque de alguna manera al donar nuestros diezmos, la manera en cual nosotros apoyamos y sostenemos a la iglesia. Y aquí hay una escritura que es con la que empieza este no why. Doctrina y Convenios 119:4 dice, y cito: todos aquellos que hayan entregado este diezmo pagarán la 10ª parte de todo su interés anualmente, y esta ley les será por ley fija para siempre, para mi santo sacerdocio, dice el Señor. Ahora bien, hermanos, dentro de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, el principio de la ley del diezmo es un principio importante que se nos invita a vivir, y de hecho hacemos convenio de vivirlo, de donar el 10% de nuestros ingresos para la iglesia. Dentro de todos los sacrificios que se pueden pensar que se hace en la iglesia, este es uno que representa mucho para muchas personas. El Salvador en el Nuevo Testamento mencionaba a la viuda que dio una blanca y había dado todo lo que ella tenía. Y de esa manera él resaltó la fidelidad de la hermana. Por ahí está el ejemplo del profeta Elías visitando una viuda y a su hijo que no tenían para comer. Pero si bien no habla sobre el diezmo, sí habla sobre el sacrificio que representó para la hermana el que tuviera que darle de comer primero al profeta, y de cómo es que él le prometió que no faltaría de alimento en su casa. De alguna manera nos enseña que debemos de poner al Señor en primer lugar, y en base a esa ley, el Señor nos promete las bendiciones de que va a haber bendiciones hasta que sobreabunden en nuestra mesa. Entonces, obviamente son perspectivas muy diferentes. Lo que sí está claro es que si una persona no puede entender en cuanto al tema espiritual, obviamente lo va a ver con ojos terrenales, como luego decimos, y va a seguir viendo esto como una forma en la cual la iglesia se hace rica. Pero sabemos que no es el caso, y que lo más importante es que nosotros podamos ser fieles. Y hay mucha gente, muchos miembros de la iglesia que damos testimonio de cómo es que los diezmos realmente bendicen nuestra vida. Habiendo dicho esto, voy a hablar entonces ahora sobre el contexto de cómo es que la ley del diezmo se dio entre los miembros de la iglesia. Para el año de 1831, el Señor había mandado a los miembros de la iglesia que vivieran lo que le llamamos la ley de consagración. Esta se reveló en Doctrina y Convenios, la sección 42, en donde manda a los santos consagrar todo lo que el Señor les ha dado o les dará, con el propósito de edificar su reino y establecer
una comunidad de Sion. Entre los años 1831 y 1839, las ofrendas voluntarias que algunos santos hacían al vivir la ley de consagración eran llamadas así, diezmos. Esto también se encuentra en algunas revelaciones que instruyen a los santos a vivir esa ley de consagración y la ley del sacrificio. Voy a citar una escritura que está en Doctrina y Convenios 64:23 y dice: en verdad es un día de sacrificio y de requerir el diezmo de mi pueblo, porque el que es diezmado no será quemado en su venida. De igual manera, hermanos, en 1833 el Señor mandó a los santos, cuando estaban por Kirtland, a edificar el templo, declarando que debía construirse por medio de los diezmos. Y cito: sí, edifíquese cuanto antes con los diezmos de mi pueblo. He aquí, este es el diezmo y el sacrificio que yo, el Señor, requiero de las manos de ellos, a fin de que se me edifique una casa para la salvación de Sion. Doctrina y Convenios 97, versículo 11 y 12, fin de la cita. Aunque la palabra diezmo proviene de una raíz que en inglés significa una décima parte, el hermano Harper, Stephen Harper, él ha mencionado, y cito: en esa época los santos entendían el diezmo como cualquier cantidad de bienes o dinero que libremente consagraban. Así o de esta manera, las primeras menciones del diezmo adquirieron significados mucho más generales, semejantes a una donación o a una contribución. Ahora bien, a medida que los miembros de la iglesia procuraban vivir esa ley de consagración, centrarse en el diezmo llegó a ser una parte importante dentro de la adoración de la iglesia. Sin embargo, el esforzarse por vivir sus convenios, muchos santos buscaban aclaración sobre lo que se esperaba de ellos. En otras palabras, miembros de la iglesia deseaban o necesitaban entender un poco más la ley y específicamente de qué se trataba. Y aquí entra Newell K. Whitney. En 1837, el obispo de Kirtland escribió una carta a los santos que luego se publicó en Messenger and Advocate, un periódico de la iglesia de aquel tiempo. En esa carta el hermano Newell menciona que el diezmo seguía siendo un principio muy importante que los santos de los últimos días debían vivir. Y se cita la escritura más famosa tal vez con respecto al tema, Malaquías 3:10, para destacar las bendiciones con las que el Señor bendeciría a la iglesia. Es el inalterable propósito de nuestro Dios, y lo ha sido desde el principio, como lo demuestra el testimonio de los antiguos profetas, que la gran obra de los últimos días habrá de llevarse a cabo mediante el diezmo de sus santos. Se requería que los santos llevaran su diezmo al alfolí, y después de eso, no antes, podían esperar una bendición tal que no había espacio suficiente para recibirla. Y aquí entra, hermanos, pues, cómo es que la ley del diezmo prácticamente es una ley de fe. ¿Por qué vamos a dar diezmo? ¿Por qué vamos a dar un dinero o una décima parte de nuestros ingresos a la iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué lo hacemos? ¿Realmente el Señor te bendice al dar un diezmo? Todas esas son cuestiones que tal vez muchas personas hacen la pregunta, pero hay una realidad inalterable en eso. Solamente nosotros podemos obtener un testimonio del diezmo cuando con un corazón sincero queremos ver si realmente esas bendiciones del Señor se cumplen. El hermano Harper también menciona algo importante sobre este tema. Y cito: unos meses después, el obispado de Missouri propuso una norma similar, pero un poco más concreta. Cada familia debía ofrecer un diezmo del 2% de su valor anual después de pagar las deudas del hogar. Esto ayudaría a asegurar que la iglesia pudiera continuar con su misión de comprar tierras en Sion para los santos y finalmente edificar un templo en Missouri. En una carta dirigida a José Smith con fecha del 15 de febrero de 1838, Thomas B. Marsh recalcó aún más los deseos de los santos al escribir: el pueblo parece desear vivir plenamente la ley de Dios, y creemos que la iglesia se regocijará en vivir la ley de consagración tan pronto como sus líderes lo digan o les muestren cómo hacerlo.
De alguna manera tal vez todavía no estaba muy asentado bien lo que era el diezmo en ese momento, tal como lo estamos viviendo hoy. Pero lo que sí predominaba entre los miembros de la iglesia era el deseo de hacer las cosas que su profeta les enseñaba. O en otras palabras, el Señor les estaba diciendo a través de su profeta. Ahora bien, este principio se aclara un poco más en una revelación que recibió José Smith el 8 de julio de 1838 en Far West, Missouri. Y aquí está lo que dice la revelación, y cito: y esto será el principio del diezmo de mi pueblo, y después de esto, todos aquellos que hayan entregado este diezmo pagarán la 10ª parte de todo su interés anualmente, y esta les será por ley fija para siempre para mi santo sacerdocio, dice el Señor. Fin de la cita. Eso se encuentra en Doctrina y Convenios 119, versículos 3 y 4. Una revelación posterior, la sección 120, cita, y esta dice: asignaba a la primera presidencia al obispo de Sion y al sumo consejo de Sion para que decidieran cómo hacer uso de los diezmos, tomando sus decisiones, dijo el Señor, por mi propia voz dirigida a ellos. Fin de la cita. En la actualidad, el consejo está compuesto por la primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles y el obispado presidente. Debo mencionar aquí, hermanos, algo importante dentro de la iglesia. Y aquí es donde podemos afirmar sin ninguna duda, o con ese tema en donde no debe caber duda, que ningún líder de la iglesia se ve beneficiado por la ley del diezmo. La ley del diezmo es únicamente para la obra del Señor. Y esa obra comprende muchas cosas. Comprar terrenos para los edificios de la iglesia, ya sea templos o capillas, o cualquier otra institución que la iglesia establezca para la obra del Señor específicamente. Y de aquí podemos asegurar, todo aquel que ha sido obispo, presidente de rama, presidente de estaca, todo obispo, presidente de rama sabe que ningún dinero de la iglesia es para el beneficio personal. Y aquí podemos decirlo. En lo personal, yo he sido obispo. Bueno, primero fui presidente de rama por 8 años, como lo he mencionado, y obispo por otros 3 años y medio. Más o menos son, 12 años y medio siendo obispo y presidente de rama. Y puedo darles mi experiencia personal. Ningún dinero, ni un solo peso, por así decirlo, lo que es en México, ha sido para un obispo o un presidente de rama. De hecho, es triste mencionarlo, pero un hermano líder que tome el dinero de los diezmos, realmente la iglesia le llama al arrepentimiento, a que restaure eso y le pone metas con el propósito de que esté bien ante el Señor. Y es una forma también en la que puedo decir yo: ningún líder de la iglesia se beneficia de los diezmos de la iglesia, porque estos solamente son asignados para la obra del Señor. Ahora bien, tal vez debido a un malentendido sobre lo que implicaba la ley de consagración y lo que en su tiempo se le conoció como la firma unida en la historia de la iglesia en sus inicios, el autor Harper menciona, y cito: la sección 119 se malinterpreta ampliamente como si reemplazara la ley de consagración con el principio del diezmo. Eso no es lo que dice ni cómo lo entendieron José y los primeros santos de los últimos días. Más bien, como la historia lo demuestra, que condujo a la ley del diezmo, los santos estaban más que dispuestos a vivir la ley de consagración y continuaron haciendo mucho después de que se revelara la ley del diezmo, los cuales son cosas diferentes. Nosotros, como miembros de la iglesia, de alguna forma vivimos esa ley de consagración. Nosotros consagramos nuestros talentos, consagramos nuestro tiempo, consagramos nuestros bienes, consagramos nuestros diezmos, ciertos gastos, por dedicarle tiempo a la obra. Entonces, eso es consagrar en cierto sentido muchas cosas.
Y la ley del diezmo se aplica más que nada a un ingreso que nosotros tenemos por nuestro trabajo, y el 10% de lo que ganamos, el Señor nos ha enseñado que debemos de dárselo a Él a través del presidente de rama o del obispo. Y así es como nosotros vivimos la ley del diezmo. La ley de consagración puede aplicar cuando damos de nuestro tiempo y talentos para ir a servir a los hermanos en la iglesia. Muy bien. Esto también es evidente en las razones dadas para obedecer la ley del diezmo que se menciona en Doctrina y Convenios 119, el versículo 2. Y cito: son las mismas razones que se establecieron previamente para obedecer la ley de consagración que se registra en lo que actualmente es Doctrina y Convenios, la sección 42. Aliviar la pobreza, comprar tierras para los santos, construir un templo y edificación para que los que hagan convenios y los guarden puedan congregarse en un templo y ser salvos. Doctrina y Convenios 42, versículos 30 al 36. Hermanos y hermanas, así como el diezmo ha sido revelado para que la iglesia lo observe en esta dispensación, también ha sido una ley practicada desde la antigüedad. Y aquí entra el hermano Stephen Riggs, quien dice: tal pago de una décima parte del aumento personal para el sostenimiento de la comunidad o el mantenimiento de sus instituciones religiosas es una práctica muy bien confirmada, tanto entre los cristianos como en la antigua Israel. De hecho, este principio se practicaba al menos desde la época de Abraham, por lo que resulta apropiado que también se haya restaurado en esta dispensación en los últimos días. Ahora bien, vamos a analizar el porqué, hermanos. Al enseñar a los santos sobre la ley del diezmo, Brigham Young hizo una declaración, y cito: la ley del diezmo es una ley eterna. El Señor Todopoderoso jamás ha tenido su reino en la tierra sin que la ley del diezmo estuviera en medio de su pueblo, y jamás lo tendrá. Es una ley eterna que Dios ha instituido para el beneficio de la familia humana, para su salvación y exaltación. Fin de la cita. Sin embargo, la decisión de pagar el diezmo es una elección individual que el Señor ha ofrecido a sus hijos, como ha señalado el hermano Stephen Harper. A medida que se les enseña la voluntad del Señor, los santos se convertían en mayordomos responsables que podían elegir si pagarían o no sus diezmos por su propia y libre voluntad. Los fondos consagrados por los santos mediante el pago del diezmo deben utilizarse bajo la dirección de la primera presidencia, del obispado presidente y del quórum de los 12 apóstoles, conforme al modelo revelado en Doctrina y Convenios 121, que dice: por lo tanto, y especialmente porque los fondos del diezmo se consagran al Señor para la edificación de su reino, todos los fondos del diezmo deben entregarse a la iglesia. Aunque muchos santos de los últimos días están dispuestos y son capaces de donar a otras organizaciones y causas loables, estas no deben confundirse con la ley del diezmo revelada a la iglesia. Tampoco se debe confundir ningún otro acto de servicio hecho para la iglesia con el cumplimiento del diezmo. Como ha dicho el hermano Stephen, aunque el pago de los diezmos sigue siendo una parte significativa de la edificación del reino del Señor, no agota las maneras en que un santo de los últimos días puede emplear sus medios, energía, tiempo y talentos en el servicio a la causa del Señor. Hermanos, ciertamente el diezmo es un acto de sacrificio que está muy relacionado con la ley de consagración. El hermano Hirsch Newby dijo: pagar un diezmo verdadero, dado de las propias necesidades, es algo así como una prueba y un sacrificio. ¿Cómo se supone que debe ser el diezmo? Es decir, la ley de consagración exige que todo lo que uno tiene, pero al mismo tiempo satisface todas sus necesidades físicas, y es de esa renta sustentadora, de esa sustancia, que uno paga sus diezmos. Esto lo convierte en un sacrificio genuino y no en una simple ofrenda simbólica tomada de un aumento neto que uno jamás llegará a echar de menos. También el hermano Harper señala: los santos de los últimos días aprendieron que, si obedecían, aunque solo fuera el mandato de ofrecer una décima parte de su aumento anual, la iglesia podría pagar sus deudas y comenzar a cumplir las instrucciones del Señor
de construir templos, aliviar la pobreza, edificar Sion. Además, podrían estar firmes en el día postrero y ser recibidos en la presencia de Dios. El dinero dado se puede calcular, pero las bendiciones no. Hermanos y hermanas, el tema del diezmo siempre ha sido un tema que para el mundo es de mucha controversia. Como lo dije al principio, para muchas personas que no entienden los principios espirituales o no lo ven desde un punto de vista espiritual, llega a ser una manera en la cual la iglesia se convierte en un negocio. Pero debemos decirlo, la iglesia en sí no es un negocio. Se ha registrado de alguna manera como un tipo de corporación, pero es una corporación que sin lugar a dudas no tiene un fin de lucro. Por eso es que hay algo bien importante, que cuando se es líder de la iglesia y se hacen gastos para actividades de la iglesia, esos gastos vienen de esos diezmos. Y es bien importante que pueda pedirse esa factura, ¿verdad? O esa nota que respalda el gasto de la iglesia, porque también debemos recordar que estamos sujetos y nosotros como iglesia debemos de cumplir con todas las disposiciones legales de cada país, como es diferente, para poder demostrar en dónde se aplica ese diezmo. Por lo tanto, ustedes como líderes de hombres jóvenes, de mujeres jóvenes, de primaria, de HAS, Sociedad de Socorro Común de Líderes, tienen acceso a un presupuesto por cada unidad, por su barrio. Y es bien importante que de acuerdo a cada país puedan hacerse las demostraciones o deban presentarse los comprobantes necesarios para que como iglesia se pueda dar una declaración de esos gastos. Eso es algo bien importante, hermanos y hermanas. Tú que eres líder, que puedas siempre apoyar a tu obispo y obviamente a tu presidente de estaca, dando un diezmo íntegro. No para ellos como lo hemos mencionado, porque no es así. Un obispo, un presidente de rama, un líder que tome de los diezmos, la gran mayoría de las veces terminan perdiendo su condición de miembro de la iglesia. Y obviamente la iglesia busca ayudarles poniéndoles metas, pero nunca es para un beneficio personal. Por lo tanto, esos gastos deben de comprobarse y de esa manera es bien importante, obispo o presidente de rama, que tú puedas tener a tus consejeros, cuando tú recibes los diezmos de los hermanos, puedas tener a tus consejeros que son testigos de cómo se está manejando ese dinero, de los depósitos de ese dinero. El Señor realmente ha establecido una manera muy clara de cómo es que se debe de manejar los diezmos del Señor y de cómo es que el Señor lo aplica para poder bendecir la vida de los demás. He mencionado otras veces cómo es que veo yo como obrero del templo ahora en día, cómo es que el Señor construye templos y son templos que sabemos es la casa del Señor y lo hacemos de la mejor manera posible gracias a las donaciones de los diezmos de los miembros de la iglesia. Y cómo es que realmente aplican ese tipo de cosas, inclusive para los que ya han fallecido, haciendo bautismos por ellos o ordenanzas para ellos en los templos. Cabe mencionar también todo lo que se hace para los vivos o para nosotros que estamos aquí en la iglesia, como es que cada actividad se enfoca en venir a Cristo y muchas veces se ocupa de ese dinero para poder llevar a cabo actividades, y esas actividades nos ayudan a reflexionar y a venir a Cristo, a desear vivir el Evangelio, a desear ser mejores cada día, y eso cumple ese mandato de poder venir a Cristo al vivir cada uno de los mandamientos del Señor, como lo es la ley del diezmo o la ley de consagración. Yo lo he vivido, hermanos. Yo he sido parte del liderazgo de la iglesia y he podido ver cómo es que el Señor ha establecido su orden, el orden de cómo es que debemos utilizar esos diezmos. Sé que hay iglesias que evangelizan o enseñan, pero que de alguna manera, pues sí obtienen algún tipo de ganancia o los líderes viven de esos diezmos.
Obviamente respetamos a cualquier credo o religión o secta que haga eso. Simplemente lo que quiero hacer énfasis ahora es que en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no es el caso. No hay ningún obispo o presidente de rama que tome los diezmos para sí, para su propio beneficio. Y la Iglesia de alguna manera protege a esos obispos al hacer auditorías. ¿Para qué? Para que ellos puedan estar protegidos y puedan saber pues la manera correcta de realizar o de gestionar o de administrar ese tipo de donaciones. Hermanos y hermanas, quiero darles mi testimonio. La ley del diezmo solamente se obtiene su testimonio usted al vivirla. El Señor nos da la promesa de que paguemos un diezmo y va a haber bendiciones hasta que sobreabunden. Ese testimonio, ese conocimiento de la ley del diezmo solamente llega cuando lo vives. Al igual que cuando tú empiezas a hacer tus oraciones y a leer las escrituras, te das cuenta realmente que hay alguien ahí que te escucha. Está al pendiente de ti y te va a ayudar de la forma en la que tú necesitas. Sé que Dios vive. Sé que Él de alguna manera está al tanto de nosotros. Y sé también que si tienes dudas, hermanos, sobre alguna ley, algún principio del Evangelio, léelo, medítalo, vívelo. Busca que el Señor guíe tu camino, te inspire en esa enseñanza que tú estás buscando. Y de alguna manera Él va a venir a ti y te va a enseñar y te va a dar testimonio de lo que estás haciendo bien o mal para que tú puedas ser mejor persona. Sé que Dios vive, hermanos. Sé que Él está al pendiente de nosotros. Que podamos poner en práctica lo que Él nos enseña cada domingo a través de su evangelio, de su iglesia. Y este es mi mensaje del día de hoy, lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.